Hola mis queridos hermanos, muy buenos días en este día de reposo. Estamos transmitiendo desde mi hogar, sito en Lima, Perú. Voy a transmitirle lo discursado por el elder Todd Christopherson, ¿sí? Discurso que fue hecho en la sesión del domingo por la mañana. El título de su discurso es Uno en Cristo. Realmente es un tema muy importante para todos nosotros y vamos a aprender mucho del elder Todd Christopherson, ¿sí? Entonces empezamos con la presentación y continuamos con la presentación de las diapositivas. ¿Quién es el elder Christopherson? El elder Todd Christopherson ha sido miembro del Quórum de los 12 Apóstoles desde el 5 de abril del 2008. Fue llamado como 70 Autoridad General en 1993 y sirvió en la presidencia de los 70 desde 1998 hasta su llamado como apóstol. En 1968 se casó con Kathy Jacob. Los dos se conocieron en un partido de fútbol americano. En ese momento, él había estado ayudando con el control de la multitud y ella era una cougar. Son padres de 5 hijos. De 1975 a 1980, el elder Christopherson ejerció la abogacía en Washington, D.C. Después de servir como asistente legal del juez federal del distrito John J. Sirica durante los juicios y otros procedimientos conocidos como Watergate. ¿Qué nos enseñó en la conferencia de abril del año 2023 el elder Christopherson? Veamos. Vamos a empezar con un video del elder. La noche anterior a los juicios y a la crucifixión que le aguardaban, Jesús participó con sus apóstoles de una cena de Pascua judía. Al final de esta última cena, en la sagrada oración intercesora, Jesús rogó a su Padre con estas palabras: Padre Santo, a mis apóstoles que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego, con ternura, el Salvador amplió su ruego para incluir a todos los creyentes. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Muy bien. Él citó a Juan, el capítulo 17, el versículo del 20 al 21. Las palabras del Señor para nosotros. Mas no ruego solamente por esto. El Salvador Jesucristo estaba orando al Padre Celestial. Y en su oración nos tuvo presentes cada uno de nosotros. Es una oración eterna. No podemos decir que solamente fueron para sus apóstoles, sino el mensaje es para todos nosotros. El Salvador dijo: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién? De sus apóstoles. Por la palabra de las Escrituras. ¿Sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. El deseo de nuestro Salvador Jesucristo es que seamos uno con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? Veamos qué más nos enseña el elder Christopherson. Asimismo también él nos mencionó cuarto de Nefi, capítulo 1, versículo 17, que dice: donde Dios prevalece en todos los corazones y mentes,
se describe a las personas como uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios, son todos aquellos hijos de Dios donde Dios prevalece en nuestros corazones y en mentes. ¿Sí? Cuando nosotros somos uno con el Señor en corazones y mentes, llegamos a ser hijos de Cristo y herederos del reino de Dios, herederos de lo que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. El máximo don que nos quiere dar nuestro Padre Celestial es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es la vida que tiene nuestro Padre Celestial. Todo lo que Él tiene, su poder, todo lo que tiene Él, quiere heredar a los hijos fieles. Es su deseo que todos podamos llegar a su presencia y obtener la vida eterna. Él también quiere coronarnos igual que coronó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo hoy es un Dios. Asimismo no mencioné el del Christopherson, Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 28. Veamos qué enseñanzas nos da Pablo. Pablo ofrece una clave de cómo se puede lograr la unidad en un mundo conflictivo. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Cuándo nos volvemos uno en Cristo? Cuando nos bautizamos. Nos sumergimos en el agua, dejamos nuestra vida pasada, ¿sí? Sepultado nuestros pecados y toda nuestra vida, y nacemos a nueva vida, a una nueva vida espiritual. Somos cambiados e inmediatamente de ahí somos uno en Cristo. Uno en Cristo se completa cuando recibimos por imposición de manos el don del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad, esté con nosotros. Entonces somos uno en el Padre, uno en Cristo y uno con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Asimismo, el elder Christopherson nos dijo lo siguiente: es un esfuerzo que comienza individualmente. Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Es algo individual. El testimonio es algo individual. Ser uno en Cristo es algo individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. El progreso es de a poco. No todos van a la misma velocidad. Vamos siendo uno en Cristo de forma individual, de acuerdo a nuestro testimonio, de acuerdo a nuestra mente, a nuestro corazón puesto en agradar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo, en obedecer sus mandamientos, tal como el Señor lo ha dado. Él dio el ejemplo y nosotros seguimos su ejemplo. Los verdaderos discípulos de Cristo siguen su ejemplo. Revestirse de Cristo ciertamente incluye hacer de su primero y grande mandamiento nuestro primer y mayor compromiso de amar a Dios. Entonces, cuando nos revestimos de Cristo, incluye guardar y tener presente el primer y grande mandamiento de amar a Dios. Si amamos a Dios, amaremos al prójimo. Y si amamos a Dios y amamos al prójimo, será tan fácil obedecer todos los mandamientos de Dios. Entonces inmediatamente nos revestimos de Cristo, ¿sí?
El amor a Dios nos reviste de Cristo. El amor a nuestro Padre Celestial. El amor a nuestro Salvador Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, para que no suframos la muerte eterna, para que no sufriéramos que este espíritu y este cuerpo sean echados al infierno. Él nos ha salvado del infierno. Y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo hace posible que podamos regresar al Padre Celestial. Y la gracia vino por amor. Entonces todo inicia por amor. El guardar los mandamientos inicia por amor. Cuánto amamos al Padre Celestial y cuánto respetamos su palabra se va a ver reflejado en el cumplimiento de los mandamientos por nuestra parte. ¿Sí? El amor se demuestra con la obediencia. Si yo amo a mi Padre Celestial y el Padre Celestial dice guarda los mandamientos, guarda el día de reposo, entonces ¿cómo yo demuestro el amor por el Padre Celestial siendo obediente, guardando el día de reposo, tal como Él ha mandado? No, mi hijo, mi hija necesita de repente que le compre algo en la tienda el día de reposo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el amor al Padre o en el amor al Hijo? Si está nuestro hijo por encima del amor a Dios, le vamos a comprar. Pero le hacemos un gran daño, porque no le enseñamos a nuestro hijo de muy pequeño a guardar un mandamiento. Y debemos enseñar a nuestros hijos de muy temprano a amar a Dios, amar a nuestro Padre Celestial. Que es importantísimo que ellos sepan que ellos tienen un Padre verdadero, un Padre Celestial, y que nosotros somos sus padres terrenales, pero que un día responderemos ante el Padre por ellos. Y los niños comprenderán. Me acuerdo cierta vez, y siempre le he hablado este ejemplo, y fue la primera semana que fui a la capilla como miembro de la iglesia. Entramos y yo siempre antes con mi hija a veces comprábamos helados en el día domingo, no siendo miembro de la iglesia. Y para ello, el primer día que asistí, luego de mi bautizo, con mi hija salimos y justo había un heladero. Entonces mi hija dijo, papi, un helado. Y yo le expliqué acerca del convenio que había hecho de guardar los mandamientos. Le expliqué de tal forma que ella comprendió. Al siguiente domingo, otra vez estaba el heladero frente a la puerta de la capilla. Y esta vez para probar dije, hijita, ¿un helado? Y ella inmediatamente me llamó la atención. Papi, hoy es el día de reposo, hoy día no se compra. Sí, tenemos que guardar el día de reposo. Y ella tenía 5 años. Era una niñita, una bebé prácticamente. Con 5 años, con un solo día de haberle hablado, ella comprendió. Y a la semana siguiente ella me enseñó. Son maravillosos los niños cuando nosotros les enseñamos. Al final ellos terminan enseñándonos. Por eso no tengamos pena. Enseñemos a nuestros hijos a guardar los mandamientos de Dios. Algo que decía el profeta José Smith: yo les enseño principios y ellos solo se gobiernan. Enseñen a sus hijos principios y ellos solo se gobernarán. No tendrán sus hijos problemas, porque estarán en el Señor, con el Señor. Asimismo, el elder nos dijo lo siguiente: la unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo
aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento, de amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, la unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, siendo uno con Cristo, aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Proseguimos. La unidad es más que simplemente consentir en que cada uno haga lo que quiera o actúe del modo en que le plazca. Es tener una causa común. Repito si no comprendemos muy bien aquí. La unidad es más que simplemente consentir en que cada uno haga lo que quiera o actúe del modo en que le plazca. Es tener una causa común. Algo que me gustaba y ahora no lo vemos, no sé, hace tiempo recuerdo que un obispo, no recuerdo, lo contó un maestro de instituto y nos hizo ver que el obispo sabía más o menos a qué hora era, que los hermanos ya estaban saliendo y él se adelantaba. Y algunos hermanos sabía ya quiénes iban a ir a la tienda, entrar a comprar. Y el obispo estaba bien parado en la puerta de la tienda. Hermana, hermano, ¿se puede saber a dónde va? Y las hermanas agachaban la cabeza, salía, y los niñitos, hay algunos dicen que se ponían majaderos, y algo que el obispo le decía: hermano, hermana, enseñe a sus hijos. Y se iban. El obispo tuvo que hacer eso para enseñarles en el momento preciso cuando iban a quebrar el día de reposo. ¿De qué valió tomar la Santa Cena, renovar el convenio con Cristo, cuando al minuto siguiente se esté violando la ley? Y lo peor, enseñando cosas que no deben hacer a los hijos mismos. No todos los obispos van a estar en la tienda o cerca de la tienda para que no compremos. Por favor, hermanos. Se nos ha dado la ley, es guardar el día de reposo, la guardamos. Tenemos necesidad de un heladito, de una gaseosa, de repente algo que lo consumen muchos, porque está haciendo calor. Alguien que decía: si no tomas la gaseosa, ¿te vas a morir? No, entonces no es imprescindible que compres. Solo en caso de vida o muerte podemos ir de repente a una botica, porque la vida, la salud de alguien está en riesgo. ¿Sí? Comprar unos caramelos en el día de reposo, una galleta, es vida o muerte, porque no come una galleta, ¿se morirá ese mismo momento? No. Guardemos. Si vamos a hacer, y la unidad, por eso el de Cristo le dice, no es más que simplemente consentir en que cada uno haga lo que quiera. Eso no es la unidad. Es el desorden, desunión. Unidad es cuando todos obedecen al Señor. Todos tenemos una mente y un corazón hacia el Señor. Todos nos esforzamos de distintas maneras, según nuestra personalidad, en guardar los mandamientos de Dios. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Porque las leyes de Dios son armonía.
y se nos ha dado para que podamos cumplir algunas leyes. Un padre amoroso tenía unos hijos y este padre era millonario, tenía muchos bienes. Y así que tuvo a sus hijos, le dijo: muy bien, hijos, todo lo que tengo será vuestro. Les voy a enseñar las leyes, principios de cómo llegué a tener todo este dinero, todo lo que tengo. Les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Y ustedes van a poner a prueba todo lo que les enseñe. Y ustedes de un tiempo vendrán a mí, y los que hayan pasado la prueba, les daré todo lo que es mío. Serán herederos de toda mi fortuna. Así es con las leyes, se les enseñó las leyes del negocio, todas las leyes, principios, cómo tenían que hacer. Les capacitó bien y los mandó a ciertos pueblos para que ellos aplicaran las leyes de cómo él había empezado. Así es que comenzaron, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, y comenzaron. Llegó cierta oportunidad y, como siempre, había flojos entre ellos, pero unos que otros y unos pocos se esforzaron por cumplir con las leyes y todo, hicieron lo que pudieron. Quizás no tuvieron todo lo que el padre consiguió, pero presentaron. Al padre llegó el día que tenían que presentarse para que el Señor, o sea, el padre, le diera toda la herencia. Y todos comenzaron a desfilar. Así que pasaron uno, le dijo: padre, no pude, estaba bien difícil, era imposible casi, me tocó ir a un pueblo muy, muy feo, y así es que no hice nada. Perdí todo lo que pude tener y llevé de ti, y lo perdí inclusive. Muy bien, hijo, ve a tu lugar. Así comenzaron a pasar, yo hice tal cosa, pude llegar, pero no seguí persistiendo, y este es todo lo que conseguí. Pude hacer comprar una casita, algunas cositas por acá, pero no llegué más. Muy bien, hijo, ve a tu lugar. Así es que llegaron, hasta que llegó uno de los hijos. Padre, le dijo: he seguido todo tu ejemplo, todas tus enseñanzas, he puesto en práctica todo lo que me has dicho, y mira, padre, todo lo que he conseguido. Que tenía ganados, caballos, varias casas, tierras, ¿sí?, reinos, porque había sido obediente. Entonces el padre le dijo: buen hijo, sobre poco me fuiste fiel, ahora ten todo lo mío. Y repartió su herencia de acuerdo a su posibilidad entre varios hijos que habían hecho todo su esfuerzo. Y los que no hicieron nada de ese esfuerzo, se olvidaron de las leyes, no recibieron herencia alguna. Posiblemente podrían reclamar: padre, soy tu hijo, dame una herencia. Muy bien, hijo, toma tu herencia, ve a tu lugar. Por eso hay grados de gloria. Hay un grado de gloria celestial, hay un grado de gloria terrenal, que al final, el juicio final, irán de acuerdo a cómo hayan obedecido los principios, los mandamientos y las leyes que Dios nos ha dado. Y también la gloria celestial, donde reina nuestro Padre Celestial, hay 3 grados de gloria, ¿sí? Pero el Padre, donde tiene todo para darnos, es en el 3er grado de gloria.
queda en nosotros dar obediencia. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Principio que aprendemos. Hemos aprendido, ¿sí? Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. No pensemos, y le escuchan mucho, bueno, le doy oportunidad a mi esposa para que vaya a la iglesia, sea fiel y ella al final me va a salvar. No, la salvación es personal. O sea, llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. Yo tengo que hacer mi sacrificio por ser uno en Cristo. Y ser uno en Cristo es guardar los mandamientos tal como nos enseñó nuestro Salvador Jesucristo. Es seguir su ejemplo siendo un verdadero discípulo. Un discípulo verdadero es quien sigue el ejemplo de su Salvador Jesucristo y un día también será coheredero junto con Cristo en la mansión de nuestro Padre Celestial. O sea, coheredero como Cristo. Recibirá las mismas cosas que el Salvador Jesucristo recibió, también recibirá el buen discípulo. Que podamos ser buenos discípulos en esta tierra de promisión. Sé que estas cosas son verdaderas, queridos hermanos. Sé que podemos ser uno en Cristo y lo podemos hacer de forma individual. Esforcémonos por cumplir y guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Y sobre todo, tener presente el primer mandamiento con promesa. Y luego el segundo. El primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que fomentará la unidad en nuestro barrio, en nuestro hogar, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a cada uno de nosotros. De esas dos leyes vienen todas las bendiciones. Sé que podemos ser unos en Cristo cuando guardamos los mandamientos. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar este canal. Que el Señor les bendiga. Que podamos ser uno en Cristo. Que la paz reine en sus hogares y en todos nuestros hogares. Shalom, queridos hermanos. Shalom.